los tipos de autoridad, que es lo primero que tomé, lo eligieron Lucía, eligió la tradicional, Nicolás la carismática y la legal burocrática Aldana. Estuvo interesante el desarrollo que hicieron los chicos, está bueno que también lo tomen para el final, estos trabajos les queda a todos porque esa carpeta la tienen todos, entonces hay algunos conceptos que por ahí los vimos acá y los pueden profundizar con los aportes que hicieron los chicos. Yo estos trabajos los voy leyendo y obviamente si hay algo que está mal o que no me parece se los diré. Pero no ocurre porque por lo general toman cosas de... calculo que elegirán buenas fuentes, entonces por eso no ocurre. En particular de Aldana, que tomó la parte de la autoridad burocrática, eh, menciona algunos conceptos que nosotros vamos a empezar a ver en próximas clases. Es decir, nosotros, como hicimos toda esta evolución del pensamiento en estas clases, primeras clases, esto nos dio una base que van a empezar a notar a partir no del tema que viene, sino del otro. Eh, Van a empezar a notar que ya hay un montón de cosas que saben. Entonces, por ejemplo, cuando veamos la parte de autoridad, poder, conflicto, todo eso, ya vamos a partir del concepto de autoridad, poder, conflicto que ya vimos de los autores y a poco lo iremos abordando hacia lo actual. Pero todo eso ya es la base, digamos, de donde se iniciaron los temas. Entonces, ahí van a darse cuenta que estuvo bueno. Lo quiero comenzar, lo que hicimos. Pero bueno, hay muchos conceptos que están vinculados a la idea de autoridad, que son poder, legitimación, influencia, eh, ¿cuál más? ¿Alguno más se les ocurre? Que son todos muy parecidos. Eh, bueno, hay algunos más que no se me ocurren en este momento. Bueno, liderazgo también está incluido en ese tipo de términos. Delegación, un montón de términos que parecieran todos iguales, después vamos a ver cuál es la diferencia con cada uno, pero me gustó que en lo que puso Aldana apareció la idea de influencia personal, ¿sí? Esa es la primera vez que aparece esa idea, y después aparecen, dice, liderazgo político, legítimo, dominación, autoridad. ¿Qué creen ustedes que se pueda haber referido, para todos la pregunta, eh, Weber cuando habló del liderazgo político legítimo? ¿Qué les parece que quiere decir eso? Ahí dominación es otro término que está vinculado con todos los que le decía recién. ¿Qué puede llegar a ser esa frase así tan potente? Los elegidos por el sufragio. Los elegidos por el sufragio. ¿Todos saben qué es sufragio? El voto, digamos, en términos Sí. más fáciles. Eh, bueno, buena idea de Jonathan, que lo tenemos de frente otra vez. Bueno, más o menos, a veces está de frente, a veces de perfil. Bien, ¿alguna otra idea? Debe haber intención de obedecer. De nuevo, pues no te escuché. Debe haber intención de obedecer. Bien, eso tiene que ver con lo legítimo. Bien, recuerdan que estos autores escriben todos en contextos complejos vinculados a donde la legitimidad no era muy por el sufragio y por... O sea, lo que dijeron los chicos está bien, pero ¿qué quiero decir? Ellos hablan de esto porque hablan en un contexto en el cual todo eso no se respetaba demasiado. Al principio porque veníamos de toda la monarquía y toda esa historia, y después porque empezaron todos los regímenes totalitarios, autoritarios y todo eso, digamos. No solamente pasó en Argentina, pasó en todo el mundo, ¿sí? Eso lo sabrán ya de la escuela. Así que bueno, eso ya es algo interesante. Después menciona los tres tipos de autoridad y dice, los estados pasan de la autoridad carismática a la autoridad tradicional y finalmente llegan al estado de autoridad racional legal, el cual es característico de una democracia liberal moderna. Bueno, ahí metió un montón de términos. Lo que importa acá es que él, lo que yo les decía el otro día, era que algunos, digamos, algunos autores muestran determinados conceptos, pero no quiere decir que estén de acuerdo con todos esos conceptos. Por ejemplo, el caso de Weber presenta tres tipos de autoridad, pero él dice que la que está bien es la legal burocrática. O sea, no dice que las tres tipos de autoridad son su aporte. O sea, él hace esa descripción para decir, de estos tres me quedo con este. Entonces, esa podría tranquilamente ser una pregunta. Ya empiezo con una pregunta de decir, y todos miran. Decir,
Bueno, pero ¿cuál era la autoridad para Weber? O sea, ¿eran las tres? O sea, él consideraba que existían esos tres tipos, pero para él la que valía o la que tenía que ser era la legal burocrática, por eso su teoría de la burocracia, ¿no? De una democracia liberal moderna, bueno, eso ya está. Después habla de las personas ocupan roles donde se predetermina lo que se espera de ellos en sus actividades y tareas diarias, se les da instrucciones, bueno, todo eso. Hubo alguien que había elegido, y creo que después se repitió, el tema del reglamento interno. eh, Agustina, que fue. ¿Se escucha que hay un perro ladrando por la ventana? Si no, cierro la ventana. Muy a lo lejos, pero no Ah, molesta. no es el mío en este caso, así que si no van a escucharme mi mala imagen, retando al perro. Eh, bueno, esto de las personas ocupan roles donde se predetermina lo que se espera de ellos en sus actividades y tareas diarias. ¿Alguien sabe qué puede llegar a ser eso? ¿Qué es lo que se predetermina y se espera de ellos, de las personas que trabajan? Estoy como tratando de traducir un poco el texto por eso. ¿Se refiere al rol del trabajador que estaba puesto? Se refiere al rol del trabajador, bien. Bueno, es medio complicado como planteé la pregunta, así que lo voy a decir yo. Eh, em, Básicamente lo que dice es que predeterminar lo que se espera de ellos es algo, digamos, que él después plantea en su teoría burocrática, que tiene que ser todo esto escrito y todas las normas y todo lo que él plantea. Que hoy en día, que eso es lo que a mí me interesa mucho, aparece en la mayoría de las organizaciones, sobre todo las grandes, todo esto aparece un montón. Por ejemplo, en el reglamento interno, que era un concepto que había elegido Agustina y se repitió. Después aparece, particularmente esto a mí me llevó a la descripción de puestos. No sé si saben lo que es, pero bueno. La descripción de puestos es algo que se hace, digamos, en la parte de recursos humanos, donde se determina en cada uno de los puestos que ocupan dentro de la organización qué, digamos, qué actividades va a hacer, qué funciones, qué responsabilidades, qué requisitos o competencias tiene que tener la persona que lo va a ocupar, etcétera. Entonces ahí hay un montón de cuestiones vinculadas a lo formal, lo burocrático, que por ahí al leer a Weber parece que es algo que no se usa, que no sirve, que se usa un montón en la mayoría de las organizaciones en la actualidad. Nosotros vamos a tocar bastantes temas de recursos humanos a lo largo de las clases, así que vamos a ejemplificar bastante con ese tema. De la carrera, digamos que es la materia más cercana que tienen a eso, si bien no es recursos humanos, es la que tienen más vinculada. Así que vamos a tomar varios ejemplos al respecto. Y también se los digo porque puede llegar a ser, fíjense que si estamos trabajando casi todas las clases con conceptos viejos y traerlo a la actualidad, muy probablemente en algún momento se les pregunte un concepto y se les diga, bueno, y hoy en la realidad cómo lo ves, porque de esa manera estamos trabajando. Eh, Aldana, vos podías hablar, no me acuerdo, o escribías por chat. Escribo, bueno, entonces yo hablo y mientras tanto vos escribís cuando puedas y retomo. Saber de dónde sacaste la información, porque está buena, pero cuáles fueron las fuentes, si te acordás, si las tenés. Eh, y bueno, el trabajo de ella está bueno. Después, hay unos conceptos que pusiste por ahí en la parte en la que diste los ejemplos, que no están mal, pero sí los anoté como para decir esto lo vamos a entender mejor cuando lo veamos. Por ejemplo, cuando pones dominación de un presidente sobre el país, ¿qué es dominación? ¿No? Bueno, ya lo veremos. Existencia de leyes que puedan asegurar el cumplimiento de órdenes, bueno, ¿cuáles? O sea, como que por ahí esto lo digo para los demás, que todavía no hicieron el trabajo. Y el ejemplo que sea lo más concreto posible, más directo posible. Porque justamente ahí es donde yo quiero ver si ustedes saben aplicar bien el concepto que están trabajando. O lo mismo los directivos de una institución, docentes, alumnos, bueno, ¿en qué, por ejemplo, no? Esas preguntas yo las voy planteando como para que la parte del... Prefiero que sea más largo la parte del ejemplo que la de la explicación, o igual, pero quiero decir, me interesa eso. Bueno, voy a agilizar un poco porque si no se nos va a ir la clase con esto.
Nicolás, introducís con la diferencia entre autoridad y poder, que se explica con A y B, todo eso. Eso es una forma muy común de explicarlo. Está bueno ese concepto. Buena, buena. Eh, Me escriben algunos de ustedes avisándome que no van a estar, o no sé. A ver. Sí, bueno, no importa. Eh, Después, ¿de dónde sacaste la info? Vos también. Distintas páginas de distintas páginas. Nada, eso es como decir nada, digamos. Pero, De, distintas páginas, de varias páginas. no te Sí, acordás, sí, digamos. no me acuerdo. Toda la parte de la subjetividad, lo delegable, todo eso tampoco te acordás. No, en serio, de distintas páginas. No me acuerdo las páginas, pero las saqué. O sea que yo tenía la ilusión que aunque sea me mientas y me digas que esa parte la habías escrito vos. Porque, No, hay algunas partes que las escribí yo. ahora decir que sí, obviamente. No, porque esa parte la hablamos acá, entonces dije, qué bueno, lo tomó y lo escribió, pero bueno. Eh, ¿Cuál, profe? Ahora me va a decir que sí, igual te digo lo que te digo. No, 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 ¿cuál? La parte que dice la principal característica de esta autoridad es la subjetividad que sostiene, es decir, Sí, no, no, eso lo escribí yo, profe, en viste, serio. era obvio que le iba a decir. Igual puede ser, porque dice lo que para mí puede ser, o sea, como que vos hablás en primera persona, puede ser que lo No, hayas. eso lo escribí yo, eso sí, Bueno, eso sí. entonces está bien, escuchó algo de la clase. Bueno, después él plantea algunos ejemplos que están buenos con imágenes y qué sé yo, que tienen que ver con esto que hablábamos el otro día, ¿no? De que los líderes carismáticos pueden ser para algunos y no para otros. Esto es la subjetividad, pero realmente aplicado. Lo estamos hablando seriamente, quiero decir. Por ejemplo, él pone un ejemplo que puede ser fuerte, que tiene que ver con la figura de Hitler, pero no deja de ser una autoridad carismática para determinado grupo de personas. Nos guste o no nos guste, buena o mala. Entonces acá agregué una aclaración al costado que dice, los líderes carismáticos no tienen que ver con buenos o malos, tienen que ver con la persona que los pueda llegar a seguir. ¿Sí? En su momento Hitler no era el único, no estaba loco solo y nadie le llevaba la punta. ¿Sí? Incluso, bueno, no nos vamos a meter en ese tema, pero hay movimientos neonazis, etcétera. Eh, Después puso Alfonsín, que tiene que ver más con el regreso a la democracia que otra cosa, que una cuestión partidaria. Después puso influencer, que quizá puede llegar a ser la fuente digamos, de líderes carismáticos más importantes de la actualidad, nos gusta o no. Y muchas veces se suele vincular con la edad, y yo no estoy tan de acuerdo con eso. Obviamente mi hermano, que es más chico, sabe mucho más de influencers que yo, pero no creo que tenga tanto que ver con la edad. O sea, Instagram terminó siendo algo que hoy en día prácticamente todo el mundo conoce. A veces, qué sé yo, hasta nuestros padres o familiares nos han mandado algún video o algo de algún youtuber que es gracioso. Después puso a Cristiano Ronaldo y... Ah, y a Messi también, ¿no? Más arriba. Sí, me parece que sí. Bueno, es interesante su aporte porque lo escribió... Ah, sí, ya. No, es interesante su aporte porque es breve, pero amplía un poco el concepto y da determinados ejemplos, que están buenos también. Me gustó la elección. Eh, bueno, eso. Después, vamos con Verónica, que esto lo vamos a ver hoy. Y justo se fue. Ah, no, está ahí. Que justo lo vamos a ver hoy. Ella habla, pero no se escucha nada. No sé si no tenés el micrófono o no te anda, pero... No, no te escuchamos, no te escuchamos. Sigue hablando, pero no. Si no, escribí por chat, si no te anda. A ver ahí. Ah, tiene el micrófono activado, pero no se escucha. O sea que debe tenerlo roto o algún problema. Yo pensé que no lo activaba. Bueno, escribílo por chat. A ver, ahí Aldana me contestó. Había puesto la bibliografía, pero como eran pocas palabras lo saqué y la verdad no me acuerdo bien. Busqué en Google mal. Sinceridad absoluta. Para la clase que viene entonces los que todavía no hicieron el trabajo, buscar la fuente. Eh, no pretendo, porque también me preguntaban mucho sobre las cuestiones formales. No pretendo que me pongan bibliografía, carácter. No. Es un trabajo tranquilo. Pero las fuentes me refiero a de dónde salió lo que buscaron, de qué página. Poner directamente abajo páginas y ya está. La mayoría lo hizo, ¿eh? Bueno. Eh, bueno, a vos, Verónica, te voy a dejar para después, porque lo vamos a ver hoy a esto. Entonces, lo vamos a charlar cuando lo vean.
me ayudarás por chat, aunque sea, porque hay algo que pusiste que está bueno, que te lo voy adelantando por si lo querés repasar. La parte del experimento de los estilos de liderazgo. Esa parte. Bueno, dale. Sí, 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 porque lo vamos a ver en un rato, falta todavía. Este. Bueno, después tenemos a Lucía, que está al final o no. Me parece que sí. Que había tomado la parte de autoridad tradicional. Eh, bueno, interesante, también aparece otra vez la idea de dominación. Está muy bueno los ejemplos que ella utiliza, que habla de la familia, las tribus, la sociedad medieval. No hay tantos por ahí ejemplos de tradicional puro, pero agrega esta idea de la cuestión hereditaria, ¿sí? Yo el otro día se los expliqué un poco más rudimentario y les dije como que era lo que no se podía explicar, que era porque iba pasando de persona a persona. Pero bueno, acá ella agrega la idea de hereditario, que tiene que ver más que nada con la parte familiar, sobre todo. Eh, pero bueno, no hay tantos casos que sean tradicional puro. Por ahí hay otros casos que son tradicional, pero al mismo tiempo son de otra forma. Lo que sí es interesante de la autoridad tradicional es cómo se fue modificando con el paso del tiempo. Es decir, la autoridad tradicional no es que dejó de existir, sigue existiendo, pero ya no es tan como era. Es decir, antes estábamos hablando de una familia, por ejemplo, tipo, eh, si no vieron hice comillas por la duda, para que nadie me diga nada, eh, patriarcal, entre otras cosas, que no digo que no exista más, pero sí, hoy en día hay muchas familias que son matriarcales, familias que, bueno, ya lo saben. Entonces quiero decir, no es que no existe más la autoridad tradicional, pero ha cambiado, como ha cambiado mucho el concepto de familia, como ha cambiado mucho un montón de otras cosas. Entonces me parece interesante esto para no decir, esto no existe más. No, no, no es que no existe más, cambió. Y el cambio es bueno, digamos, o sea, eso es interesante. Es decir, no es que esto lo tiramos a la basura y no existe, sino que sigue estando, se sigue sosteniendo esa base, pero han cambiado los roles, han cambiado los sujetos, han cambiado las familias, han cambiado un montón de cosas. Eh, Sin ir más lejos, acá aparece el ejemplo de los reyes y hay un montón de países que todavía tienen. O sea, hay cosas que han cambiado y cosas que no, de algún modo. Eh, ¿Y qué más había puesto que me parecía interesante? No, y. No, y después no me interesó más nada. No, mentira, nada. Y después, ¿qué más? Y pusiste la fuente que está bastante cheta. Si estás, Lucía. Porque citó un trabajo Sí, acá estoy. de la Universidad de La Plata. ¿Lo sacaste así de internet o te lo pasó alguien el trabajo? No, lo busqué en internet y me apareció ese PDF y saqué todo de ahí. Ah, está bueno. Después lo voy a buscar. Porque capaz que está bueno. ¿Decía algo más o vos tipo fuiste ahí y sacaste lo que decía? Hablaba de las tres autoridades. Ah, mira qué bueno, se lo podrías haber pasado a tus compañeros para que se machete. Bueno, después lo voy a buscar y si está bueno lo subo ahí al Drive para que lo vean, o al aula. Eh, bueno, y por último me había quedado el enfoque japonés de Marlene. Que ojalá hoy lo lleguemos a ver también. Si es por mí quiero ver todo hoy, pero bueno, vamos a ver si podemos. Bueno, Marlene, 2 puntos. Te escucho. Vos tenés ideas sobre la cultura japonesa, nos puedes dar una mano con eso. El otro día medio que te corté, pero hoy te dejo hablar. Lo que quieras comentar de tu trabajo, porque es bastante novedoso para todos en general, el tema del enfoque japonés. Sobre todo la parte de la cultura. Sí. Hola, profe. Listo. Comenta. Oli, comentar algo del trabajo. No sé, usted es el profesor. Usted tiene que saber. ¿Qué me está queriendo decir? Que no Usé sé la tu trabajo. biografía. No, porque no sé si lo hice bien, por eso. Para Usé la que, biografía para que empezamos bien, pero vamos de a Viol. terminar mal, Marlene. Yo te tiré flores y vos me mataste. Este, Usé la biografía de Viol para hacer el trabajo. ¿La bibliografía qué, perdón? Usé de los libros que tenía de Viol para hacer Ah, el trabajo. bueno, Lo pero cité ahí en un anexo. que nos comentes un poco de qué se trata. Yo sé, obviamente, pero Bueno. Eh,
¿Querés pensarlo? Podés, ¿eh? ¿Cómo lo explico? Sí, por favor. Dale, dale, dale. No pasa nada, es una clase, no es una evaluación. Bueno, sí, justamente la idea, obviamente sé de lo que va a hablar, pero la idea es un poco también que ustedes me ayuden a dar la clase, entre comillas, como para hacerlo un poco más entretenido, pues si no hablar yo 2 horas medio... Bueno, bibliografía, la enciclopedia, bibliografía en línea, economipedia, de todo, bien. También vi un video web de la burocracia. Bueno, también todo ese material mándenmelo que yo lo voy a ir viendo cuando pueda, a medida que pueda, y si está bueno lo vamos agregando al aula. Esto me lo dice Lana. Bueno, Verónica, ya me apareces y ahora sí se escucha. De cualquier manera, si querés por ahora apagalo al micrófono porque te lo voy a preguntar cuando veamos la parte de liderazgo que todavía falta. Bueno, esto es lo que vamos a ir haciendo en las próximas clases, así que los demás se darán cuenta que tienen que saber qué escribieron, porque vamos a ir hablando, o sea, yo les voy a ir trayendo los trabajos que hicieron. No les voy a preguntar nada complejo, pero sí que ustedes también empiecen a contar un poco qué hicieron, ¿sí? Eso sería un poco la idea. Yo trato de traer trabajos que estén vinculados, no necesariamente que sean todos de la misma escuela, pero sí que estén vinculados los temas. Liderazgo y autoridad son temas muy vinculados, así que bueno, ahora voy a arrancar. Mientras se abre el PowerPoint y todo eso, les voy a explicar o comentar o lo que sea, que nosotros vamos a terminar en la medida de lo posible hoy, y si no, la primera parte de la clase que viene, vamos a terminar con la parte de la evolución de las ideas. Porque en realidad es como que todo está mezclado, digamos. La última parte, lo que yo llamo clase 5, que no siempre se condice con las clases reales, digamos, yo la armo como clase 3, clase 4, clase 5, y después, ahora por ejemplo, tengo que terminar de dar de algo que era clase 3, digamos, acá. Pero quiero decir, yo se los armo de esa manera porque me gusta organizarlo así, pero bueno, después voy viendo cómo me van los tiempos para avanzar. La última parte, que sería la clase 5, digamos, que yo lo subí, no es tan evolución de las ideas, sino que ya es más actualidad. Son las últimas cosas que se han escrito en cuanto a escuelas con reconocimiento mundial y académico, ¿sí? Después hay aportes que han escrito hasta yo, que soy nadie, he escrito cosas, digamos, todo el mundo escribe cosas de administración, pero nosotros estamos viendo los que tienen mayor renombre, por decirlo de alguna manera, o que son más compartidos por la comunidad académica y administrativa. Bien, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Vamos a terminar de ver esto. Si no es esta clase, será la primera parte de la clase que viene. Vamos a ver hasta dónde vamos, cómo podemos avanzar. Y después vamos a ver... Después vamos a ver responsabilidad social, porque todo el mundo me lo puso como tema para no es que yo quiera hacer, digamos, que me encante la responsabilidad social porque es la materia que veo en la universidad, sino que ustedes me pusieron prácticamente el 100% o el 90% que les interesaba el vínculo de la organización con el entorno. Entonces, eso lo vamos a ver. Eso está fuera del programa, porque de hecho el programa no es mío, o sea... El programa el año que viene mutará significativamente si es que se puede, pero por ahora no está dentro del programa. Lo vamos a ver igual, y yo después, cuando termine la materia, les voy a contar cómo les voy a tomar el final en su momento. Pero digamos, quiero decirles, es un tema que vamos a meter en el medio como para ver, después de todo este choclo que estamos viendo, ver algo que a ustedes les parezca interesante, porque fue lo que pusieron por lo menos en las presentaciones, y ya después vamos a ver los temas que quedan en el programa, que son más de comportamiento organizacional, que como les digo, no les van a... La primera parte de cada uno de esos temas no les va a parecer nueva, sino que vamos a agregarle lo novedoso después. Bien, y eso va a ser nuestras clases, porque hoy ya es la clase 5. La responsabilidad social yo creo que nos va a llevar 2 clases de la manera que lo vamos a ver. Así que ahí ya tienen 7/8, porque siempre un poquito se nos va. Y después nos quedan 5 clases más, porque en total son 13. Yo las conté, así que no es mucho las clases que tenemos, por eso también trato de ir medio rapidito. Bueno, dicho esto, me avisan, arrancamos como siempre, me avisan lo que no se escucha, no se entiende, si se me va la conexión me avisan y trato de entrar por cualquier otro dispositivo
no se pongan mal ni nada. Y vamos a arrancar. Habíamos quedado el otro día en la parte de los principios de los, o sea, la reformulación de los principios que habían hecho los neoclásicos a los clásicos. Eso es lo que yo tengo marcado, por lo menos como que fue lo último que vimos. Si alguno tiene otra cosa, me avisa. Lo habíamos visto, pero medio a las apuradas. Estos son los 4 principios que nosotros vemos que son como los más relevantes o las modificaciones más importantes que se le hacen a los clásicos. Particularmente a Fayol. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que íbamos a ver autores de neoclásicos fayolistas, aunque hay de los dos? Bien. El primero de los principios de los que hablaban era el de la especialización o división del trabajo. Los que han leído la parte, no, creo que ese no lo eligió nadie de Fayol, lo eligieron de Durkheim, pero no de Fayol, la división del trabajo. Fayol básicamente lo que dice es que la división del trabajo es como el concepto base, que dice que la división del trabajo es repartir responsabilidades y tareas en distintos colaboradores y que eso llevaba a largo plazo a una especialización, que ya lo habíamos hablado también. Eso es como el principio de división del trabajo por Fayol. Durkheim hablaba que lo hablaremos en otra clase con Melina, hablaba de la división del trabajo como esta idea de la forma o la solución para evitar el conflicto y para ordenar, porque hablaba de un contexto de crisis. Bueno, entonces fíjense cómo un mismo concepto lo desarrollan diferentes autores y le dan un distinto desarrollo. Los neoclásicos a la división del trabajo y a la especialización lo que hacen es agregarle formas de dividir el trabajo. Entonces dicen, bueno, como que amplían, ven, esto es lo que ustedes están haciendo con sus trabajos de alguna manera. Agarran el concepto del autor y lo amplían. Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron el concepto de división del trabajo de Fayol y dijeron, bueno, vamos a agregarle algo nuevo. Entonces, ¿qué agregaron? Las formas de dividir el trabajo. Entonces lo dividieron por finalidad, por operación, por zona geográfica y por clientela. Que eso después se va a utilizar para organizar la estructura de los puestos de trabajo también, que es muy parecida a la forma de clasificarlos. Por clientela tiene que ver con distintas, digamos, organizaciones que tienen por ahí clientes muy particulares y muy segmentados, como pueden ser empresas que tengan, no sé, mayoristas, minoristas, o cliente empresa, cliente persona, o, bueno, un ejemplo muy común son los bancos, no sé si alguno maneja alguna cuenta bancaria o algo similar, pero los bancos por lo general, cuando ustedes entran a home banking, tienen banca empresa, banca persona, banca entidades, bueno, esa es una clara división de acuerdo a la clientela, en particular los bancos porque ofrecen distintas condiciones y distintos servicios de acuerdo si se trate de una empresa o a una persona. Por zona geográfica tiene que ver con las organizaciones que tienen una dispersión geográfica significativa. Dispersión geográfica es un concepto que agrega Richard Hall, que lo veremos también más adelante seguramente. Bueno, ustedes ya vieron estructura con el profesor anterior, no creo que hayan visto lo de Richard Hall, pero sí deben haber visto alguna otra cosa. No me animo a preguntar qué vieron porque seguramente no se van a acordar. No, dice la mayoría. No. No. O sí. Bueno. Estoy viendo a 4 o 5 personas que no me dicen nada, pero calculo que no. Si alguno se acuerda me interrumpe. Y listo, lo hacemos más fácil. Bueno. Por operación y por finalidad. Por operación y por finalidad puede parecer similar. Pero en realidad... Por finalidad tiene más que ver con dividirlos por función, es decir, lo que llamo también por función, que podría ser, por ejemplo, por función comercial, por función económica, económica o administrativa, contable, técnica, todo eso. Por operación está más vinculado al proceso productivo, o sea, la etapa, no sé, por ejemplo, si producimos hamburguesas, será la etapa de comprar la carne, la etapa de, bueno, todas las etapas del proceso hasta que terminamos la parte productiva, digamos. Eso sería por operación. Bien. Avanzamos. El otro principio, ven que todos tocan este tema, autoridad, nuevamente. ¿Qué agrega los neoclásicos? Primero, Fayol, ¿qué decía sobre la autoridad? Que ese sí creo que fue elegido por alguien, ¿no? El principio de autoridad de Fayol, Rocío. Bueno, de paso te llevas una idea. El principio de autoridad de Fayol decía
que era básicamente esto de la influencia, digamos, poder influir sobre el comportamiento del otro. Pero básicamente lo más importante que tiene de aporte el principio de Fayol es que él habla del principio de autoridad-responsabilidad, o sea, todo junto, porque dice que no se puede concebir la autoridad sin responsabilidad. Como que uno al adquirir una cosa adquiere las dos. ¿M? Entonces, por ejemplo, cuando uno, no sé, es directivo de una organización, eh, adquiere un cargo político y que sea, es responsable por sus actos. Eso un poco ya lo habíamos visto. Eso ya lo dice Fayol de entrada. Ellos lo que agregan es la posibilidad de la delegación. O sea, agregan que la autoridad se descompone en esta parte de responsabilidad y por el otro lado puede delegar. ¿M? Lo que no quiere decir que se exima de esa responsabilidad, pero sí puede conferir o consignar tareas que le corresponden a una persona a otra. Esa sería un poco la idea de delegación que agregan ellos. ¿Sí? Esto ténganlo todo esto, ¿eh? Yo lo voy diciendo medio rápido, pero si alguno quiere que repita algo me dice. Bueno, después tenemos lo que se llama autoridad de línea y Estado Mayor, que yo ya les dije que en realidad esto es más conocido en la administración como los principios de línea y staff. De esta manera lo llaman los autores, o sea, los autores lo llaman autoridad de línea y Estado Mayor porque usan los conceptos, digamos, militares que usaba Fayol. Pero en realidad se conocen en la administración como línea y staff. Entonces es otro de los principios que modifican ellos, digamos. El otro día se acuerdan que yo les había preguntado si habían visto organigrama, todo eso. Bueno, básicamente la línea y staff tiene que ver con las líneas jerárquicas de que tiene una estructura organizacional. Línea jerárquica es derechita, o sea que no tiene todo una línea vertical, no tiene distinciones horizontales. Por ejemplo, esta línea y esta línea. Lo habíamos hablado el otro día, que este semi-organigrama que les puse acá tiene 3 líneas, porque son todas las verticales, no importa que haya alguno que se repita, son las verticales. Y el staff tiene que ver con grupos de soporte o de apoyo, que por lo general están fuera de la organización y que colaboran en alguna determinada, dando asesoramiento o realizando algún tipo de servicio de apoyo que es necesario, no quiere decir que no sea necesario, pero que no se considera parte de la estructura organizacional. Por eso fíjense que sale de acá arriba con puntitos suspensivos. Esa es la manera de, o línea de puntos, mejor dicho. Esa es la manera de determinar que hay un staff. Los staff más comunes son los asesoramientos profesionales, como puede ser un abogado, un contador, entre otros, un consultor, por ejemplo. Puede ser alguien que realice, por ejemplo, un servicio en particular, como puede ser maestranza, o entre otros, ¿sí? Dentro de una organización, que no sean empleados, estamos hablando, ¿no? Si son empleados, están dentro de la estructura organizacional. Pero por ejemplo la universidad que contrata a la cooperativa Borlengui para las tareas de maestranza, eso es un staff. Es un grupo de apoyo, es un grupo de soporte, es fundamental porque no se puede estudiar si no hay alguien que haga esa actividad, pero no es parte de la organización, porque contrata a otra organización. ¿Mm? Entonces se tiene que expresar dentro del organigrama, pero se expresa como un staff. Bueno, hay gente que clasifica los staffs de apoyo, de soporte, no sé qué, a mí eso tanto no me importa, pero sí que sepan distinguir qué es un staff. O que por ejemplo en algún momento se les pueda presentar un organigrama y ustedes sepan que eso es un staff, por ejemplo. Si no lo vieron en estructura con el profesor, lo están viendo ahora conmigo. Cómo se representa un staff dentro del organigrama. Piensen que esta malicia se me está ocurriendo ahora. Piensen que aunque probablemente el examen final cuando se pueda va a ser oral, no saca que uno pueda agarrar un papel y dibujarle un organigrama en el momento y decirles qué ves acá, por ejemplo. Igual no los quiero asustar con el final, ¿eh? Yo les voy a explicar después cómo va a ser y vamos a dedicar seguramente la última clase o algo para que ustedes sepan bien de qué se va a tratar. Pero bueno, les voy como tirando así ideas de lo que podría llegar a ocurrir de acuerdo a lo malvado que esté ese día. Bueno, no, pero fuera del chiste, principio de línea de staff es importante, chicos, para esta materia, así que ténganlo. Y también es importante lo que viene ahora, que para esto había alguien que tenía que estar especialmente interesada. ¿Eras vos, Marita, puede ser?
¿Que te hablé de un trabajo mío? Sí, bueno. Este es el momento ego de Franco de la clase. Sí, sí, profe, sí, sí. Sí, soy yo, Bueno, acá. ¿cómo estás? Sí, sí, te reconozco, te reconozco. Bueno, Bien. este era uno de los temas que yo te había sugerido. Y el otro, no me acuerdo si era de Simon o algo de proceso decisorio. Porque hablé con varias personas que le recomendé tema, por eso no me acuerdo si eras vos o Laura, que también hablé con ella. En este caso Laura Ríos, no Laura Valderrama. Bueno, no importa. Creo que uno de los temas que te recomendé era este y me parece que el otro era de Simon Proceso Decisorio, que también, si todo anda bien, lo vamos a ver hoy. Bueno, Sí, ese mismo, que lo íbamos a ver en esta clase. bueno. Sí, si es por mí, seguramente te dije que todo lo vamos a ver hoy, pero bueno, vamos a ver cómo estamos con el tiempo, ojalá. Eh, yo lo único que, perdón que me ponga reiterativo con esto, pero quiero que realmente lo entiendan. Que si yo voy rápido y no entienden algo, frénenme, no se queden con la duda. Si quieren anotar algo y yo ya pasé de largo, díganmelo. Yo paso de largo entendiendo como que todos ya lo entendieron. Si alguno me lo quiere preguntar, me lo preguntan. Yo no puedo darme cuenta, digamos, de qué es lo que no entienden si no me lo dicen, porque ya en un contexto presencial es difícil, acá menos todavía. Bueno, el alcance de control, que es el cuarto principio, digamos, este es un principio agregado, no es que es un principio que ellos... ¿Se acuerdan que cuando vimos el otro día la tablita, veíamos que todos los neoclásicos agregan un montón de principios, no es que se toman los 14 de Fayol? Bueno, en este caso los neoclásicos es un principio que agregan, que se llama alcance de control. Obviamente está vinculado a principios de Fayol, como puede ser el principio de jerarquía, el principio de centralización, entre otros, pero ellos agregan un principio que lo llaman alcance de control. El alcance de control tiene que ver con, que también está vinculado mucho a temas de autoridad y todo lo que venimos hablando. El alcance de control, cuando a ustedes se les dice algo que tiene que ver con el alcance, tiene que ver con hasta dónde llega algo, ¿sí? Cuando usted le dice, por ejemplo, el alcance de tu trabajo es demasiado elevado. Es lo que yo le digo, por ejemplo, en otras palabras, a los que elegían una escuela entera para el trabajo. Ese es un problema de alcance, por ejemplo. ¿Por qué? Porque eligen un tema que excede las características del trabajo. O sea, como les decía hoy cuando les dije ese tema es para un libro, bueno, eso es una manera de decir es un problema de alcance. Porque están eligiendo un tema que no van a poder abordar ni ahí en 500 palabras. Aunque después algunos hicieron más, pero no importa, ese es otro tema. No me puse tan quisquilloso con las palabras. Es para que no me hagan un trabajo de 10 hojas copiada y pegada y que yo después tenga que leer todas porque también tengo un límite como ustedes. Bueno. En definitiva, cuando dije eso, es un problema de alcance. O sea, cuando yo les evalúo el tema, no es que lo elijo si me gusta o no me gusta el tema. Eso les evalúo el alcance, digamos. Si realmente veo que es un tema que lo van a poder resolver en un contexto de 500 palabras o si es un tema que les va a llevar mucho más. Bueno, en este caso la palabra alcance de control tiene que ver con, dado una autoridad o un líder, qué alcance de subordinados o qué cantidad de personas tiene debajo. De eso se trata el alcance de control. ¿Qué cantidad de personas supervisa? ¿Qué cantidad de puestos supervisa? Bueno, frené porque veo que están escribiendo, entonces no quiero. Bueno, no sé si se verá muy bien esto, pero bueno, es lo que hay. Entonces ellos lo que hacen es decir, bueno, entonces de acuerdo a cómo sea ese alcance de control, va a haber tres tipos de estructura. La primera es la estructura equilibrada, que lo representan con tres triángulos. La primera es la estructura equilibrada. Bueno, vamos a dejarla equilibrada para después porque es como la más normal. Vamos a arrancar con las más complicadas. La estructura alargada es más parecida a lo que veíamos hoy como línea, ¿sí? Es esto de una persona que tiene muy pocos, o sea, tiene muchos escalones jerárquicos, pero tienen muy poca cantidad de personas subordinadas debajo. Es decir, hay, por ejemplo, no sé, el gerente no sé qué, abajo está el supervisor de no sé cuánto, abajo está el otro supervisor, todo, pero en cada una de las ramas hay pocas personas, ¿se entiende? Hay mucha jerarquía vertical, pero poca horizontal, poca dispersión horizontal. Entonces por eso se representa con un triángulo de esta manera, por eso se llama alargada. Se llama así, no es que estas palabras que parecen recoloquiales, así lo llaman ellos. Alargada. Achatada es todo lo contrario, o sea, es poco nivel jerárquico, pero mucha dispersión horizontal. Que por ejemplo podría haber sido este caso. Fíjense que esto se parece a ese triángulo achatado que vemos acá. Como se verán, hay solamente dos niveles jerárquicos, ¿sí?
o un nivel jerárquico de acuerdo al criterio que tomen, porque esas cosas son medio abiertas. Pero hay 3 áreas que tienen un mismo gerente a cargo. ¿Mm? Entonces fíjense que esta imagen, a ver si esto se puede apreciar lo que quiero decir, con un poco de creatividad, ¿no? Si esto se asimila mucho a este triángulo, ¿no les parece? O yo estoy medio mal, medio loco. Se asemeja un poco a ese triángulo, ¿no? Bueno, díganme que sí para que ríen, aunque sea. Porque es achatada, o sea, hay varias cuestiones horizontales, varias partes horizontales y vertical muy poco. Entonces el alcance de control es alto, no bajo, ojo, guarda, es al revés de lo que parece. Es alto porque hay una persona sola que tiene un alcance elevado, tiene que supervisar a todas estas personas. ¿Se entendió la idea de alcance de control? Porque lo dije medio que no sé si lo entendieron, por ahí lo entienden al revés. ¿Vos querías hablar, Jonathan, o tenés el micrófono prendido de onda? Para responder rápido. Responde, ¿qué querías decir? No, que sí, o sea, lo tengo abierto el micrófono para Ah, hablar para directamente. responder rápido, pensé que querías responder algo ahora, ok. Si no, tendríamos que implementar los tipos pulsadores para ver quién contesta primero. Bueno, y la equilibrada entonces es aquella que tiene esto, chicos, no es así como tipo cerrado de que esto es achatado y se termina. No, o sea, hay casos que son como más similares a otros, pero en la administración las cosas se pueden ir, digamos, cambiando. Y equilibrada es cuando se tiene, digamos, un nivel bastante similar entre jerarquías y personas o subordinados o alias en un mismo nivel jerárquico. Entonces ustedes se dirán, muy lindo todo, pero ¿qué tiene que ver la palabra control y comunicación que pusiste abajo? Bueno, la conclusión a la que ellos llegan con este principio, que es importante, así que ténganlo en cuenta, porque fíjense que le estoy dedicando como 10 minutos a explicarlo, es que a medida que hay mayor alcance de control, o sea que estamos en una estructura de equilibrada con tendencia a la chatez, digamos, podría decirse de alguna manera, el alcance de control aumenta, por lo cual el control se torna un poco más complejo, porque es lógica, digamos, cuantas más personas hay que supervisar, más difícil es supervisarlas. Es decir, por ejemplo, yo soy uno solo, tengo que analizar los trabajos de 28 personas como son ustedes, que hoy vi que son 27 o me perdí de uno, pero bueno, 27 personas como ustedes, seguramente se me van a pasar cosas en el medio, porque son muchos y yo soy uno solo, que si tuviera 5 alumnos, por ejemplo. ¿Entienden? Es una cuestión de lógica, o sea, uno no puede supervisar o hacer un seguimiento de la misma forma a 30 personas que a 5. Entonces, ¿qué dice? A medida que aumenta el alcance de control, se vuelve más compleja la posibilidad de controlar. ¿Mm? Porque son muchas personas las que hay que controlar, entonces el control se vuelve un poco más complejo. No confundir alcance de control con control. Son justamente en este caso juegan como opuestas, ¿sí? ¿Y qué pasa con la comunicación? Bueno, la comunicación juega al revés que el control. ¿Por qué? Cuando yo tengo muchas personas debajo, pero tengo pocos niveles jerárquicos, la línea de comunicación es más directa. Porque yo, por ejemplo, al tener a ustedes, por más que sean 28, yo les pongo un mensaje a los 28 en el aula y todos reciben el mismo mensaje. En cambio, si fueran 5, pero tuviéramos 4 niveles jerárquicos en el medio, ese mensaje llega redeformado. Porque como ustedes sabrán, cada uno va percibiendo y emitiendo un mensaje de distinta manera, nunca llega exactamente igual. Salvo que sea escrito y lo manden, ¿no? Lo reenvíen. Estamos hablando de un mensaje oral, por ejemplo, para hacerlo más fácil. Que yo les hable algo directamente a ustedes acá, no es lo mismo que les diga algo que me dijo la directora, que a su vez se lo dijo a la provincia, ¿entiendes? Entonces todo eso hace que la comunicación se vuelva más compleja. Por eso el control y la comunicación juegan un rol inverso. Porque cuanto más achatada es, por ejemplo, el control se complica porque tenemos un montón de personas que supervisar, pero la comunicación es más fácil porque va directa de un supervisor a alguien que recibe el mensaje. En la largada para llegar acá abajo el mensaje, tiene que transitar por todo este camino. Entonces el mensaje va a llegar deformado. Justo la que tiene cara de no entender es Marita. Así que me gustaría que ella me diga qué es lo que no entendió, porque es la que seguramente puede llegar a tomar este tema para el trabajo.
No, sí, voy entendiendo, voy entendiendo. Lo que pasa es que estoy tomando apuntes. ¿En qué me... Así ya si tengo alguna duda en particular, que hasta ahora vengo entendiendo bien, Está. pero es re interesante el tema, así que anóteme ahí. ¿En qué me metí? ¿En qué me metí vas a decir? No, anotate vos, anotate vos. Bueno, y acá el momento ego mío en realidad tiene que ver con que yo hice un trabajo vinculado a este tema, eh, que tiene que ver con, en realidad yo estudié las empresas recuperadas, en particular una empresa recuperada. ¿Saben lo que es una empresa recuperada? Que no sea Jonathan. Las pasaron de privado a Estado. Ah, No, te lo dije a propósito porque como tenías el micrófono para contestar rápido ahí. Sí, lo que dijiste está bien, pero te interrumpí y mejor que te interrumpí a ver si otro dice algo más. Otra. ¿Las recuperadas puede ser las que forman cooperativas de trabajo? Tibio. Las quebradas. Ahí vamos acercándonos. ¿Conocen alguna, por ejemplo? ¿No? Lo que pasó con Musimundo, que como que habían cerrado y después volvieron otra vez, pero tomó otra firma, algo así. Claro, Musimundo podría haber llegado a ser una recuperada, pero no lo fue finalmente. Igualmente me sirve lo que vos estás diciendo porque me da el pie para decir cuál es concretamente el concepto. Eh, Esto que ustedes dicen, el profesor agarró para cualquier lado o nos quiere contar su trabajo porque le interesa, no. También es parte de la sociología porque tiene que ver justamente con un levantamiento, un movimiento social que se genera nuevo dentro de la organización. Es un tema muy interesante y muy amplio de hablar, independientemente de lo ideológico que también tiene, obviamente, porque ahí entra en crisis el derecho a la propiedad privada, bueno, hay un montón de cosas, pero fuera de lo que es ideológico está muy bueno para analizarlo porque tiene un montón de aristas y de cuestiones. Yo el trabajo lo hice con Dalí, la cedería, no sé si la conocen, que venden telas. Bueno, Dalí es una empresa recuperada local, por ejemplo. Eh, lo que pasa es que el nombre es el mismo, nada más que cambiaron una letra. Antes era Dalí con I latina y ahora es Dalí con Y. Pero la empresa recuperada básicamente es una empresa que cierra por diversos motivos, entre los cuales el más importante o el más común es el que dijo Milagros, pero no es el único, que es la quiebra. Eh, y los trabajadores que se ven imposibilitados de conseguir trabajo o que quieren seguir manteniendo su fuente laboral, se organizan para reabrir la empresa ellos. En el caso de Dalí no fue un caso problemático porque el local no era de nadie, porque siempre el problema está en que usurpan, digamos, el local y lo abren. En el caso de Dalí ese problema no estuvo porque el local no era de nadie, o sea, era alquilado, entonces ellos alquilaron otro lugar y la abrieron, o sea, no hubo problema por la propiedad del local. Y Dalí justamente es un caso que no cerró por quiebra, sino que fue porque la dueña, no sé si conocen el caso, capaz que tienen alguien que trabaja ahí conocido, pero bueno, yo hice entrevistas de todo. La dueña es una mujer muy mayor, que yo la entrevisté para el trabajo y todo. Es una mujer muy mayor y no quiso seguir más y no tenía ninguna persona que le siga digamos, el apunte. Entonces como que ella les avisó bien a los trabajadores que no iba a continuar. Y bueno, los trabajadores se organizaron y obviamente en el medio siempre hay deudas, cuestiones vinculadas a indemnizaciones, todo eso. Entonces bueno, parte lo habrán cobrado quedándose con las telas, con todas las cosas. Y se organizaron y lo abrieron ellos. Es un tema mucho más amplio, pero para hacerles una idea de lo que es. Hay muchas más de las que ustedes se imaginan. Acá en Bahía hay pocas, pero bueno, después está Textiles Pigüé en la zona. Está el frigorífico, que ese sí es un caso bastante complicado. Incop. El frigorífico Incop que está en Cerri, creo que. Bueno, está acá en la zona. Después está, bueno, a nivel nacional hay algunas muy muy famosas. La más conocida es Sanón, que está en Neuquén. Y después en Buenos Aires hay un montón también, está el Hotel Bauen, bueno, hay un montón. Y la que estuvo a punto de convertirse en recuperada acá en Bahía, que no se convirtió finalmente, fue Burgos.
¿Se acuerdan del supermercado Burgos que existía? Que cerró. También fue bastante complicado, pero lo terminó absorbiendo la cooperativa obrera. Eh, Eso fue lo que ocurrió. O sea, ellos se estaban como organizando para recuperarla y al final la cooperativa obrera los contrató y abrió otra sucursal ahí. Eh, bueno, eh, lo interesante de este trabajo que yo hice fue que tenía que ver con cómo cambia la estructura organizacional. ¿Por qué empecé a gritar? No sé. Cómo cambia la estructura organizacional de una empresa recuperada de antes de ser recuperada a luego de ser recuperada. Entonces ahí entraba en juego de que se transformaba en una cosa más bien alargada, digamos, y pasaba a una tendencia más achatada, porque ellos no tienen prácticamente jerarquía. Estoy hablando de una cuestión administrativa, no de una cuestión legal, ¿sí? Después ellos se transformaron en sociedad anónima, ese es otro tema. La forma en la que por lo general se transforman las recuperadas es en cooperativas, eso también era correcto, pero no siempre las cooperativas son recuperadas, ni tampoco no todas las recuperadas son cooperativas. Así que esto que sirva para sacarse esa idea, porque no siempre es así. Sí, la mayoría de los casos, pero no siempre. Por ejemplo, los de Dalí, que terminaron en buenas condiciones y todo, se asesoraron y se transformaron en sociedad anónima, por ejemplo. No dejan de ser recuperadas porque igualmente recuperaron la organización y la abrieron, pero no son una cooperativa, por ejemplo. Bueno, entonces acá les cito un trabajo mío que si a alguno después le interesa se lo paso. Bueno, se lo voy a pasar a Marita porque para que lo tenga como material de trabajo. Cuando lo leas, Marita, vas a ver que le puse otro nombre a la organización porque no me dejaban ponerle el nombre, o sea, en el lugar donde lo presenté no me dejaban poner el nombre original. Así que creo que en vez de Dalí le puse Picasso o algún otro pintor particular. Bien, vamos a pasar a la escuela de la psicología y la sociología. De esta escuela no vamos a ver mucho porque está más vinculado a lo que es lo industrial, pero bueno, hay alguien que eligió igual el tema de la teoría X y la teoría... Ay, ¿quién fue? Ah, creo que también fue Agustina, que cambió el tema de reglamento interno, me parece que tomó... Agustina está, ¿no? Entre nosotros. Ah, Roldán. Sí, profe, acá Ah, estoy. vos cambiaste ese tema, ¿no? ¿Es correcto? Sí, sí, cambié porque se me complicaba el otro encontrar en internet y ese me fue más fácil encontrar, así que sí. Está bien, perfecto, no era más. Pero no me acordaba si era ese el cambio, creo que sí. Bueno, como todas las escuelas, esta escuela tiene un montón de referentes, pero los más conocidos son Levin y MacGregor, ¿sí? Levin vinculado a la parte más de la sociología y MacGregor o Grigor de la psicología. ¿Mm? Bien. Eh, Levin realiza una experiencia con grupos de trabajo para analizar su comportamiento ante cambios en el estilo de liderazgo. Ahí vamos a en breve a hablar con mi amiga Verónica. ¿Mm? Esa es lo que ella eligió de Levin. Son los estilos de liderazgo. El tema estilos de liderazgo, chicos, se usa hasta el día de la fecha. Así que no es viejo tampoco. Estos tres estilos de liderazgo tienen que ver con un liderazgo autoritario, un liderazgo democrático y uno permisivo o laissez-faire. ¿Mm? Que se escribe de esta manera tan rara porque es en francés. ¿Francés sabe alguien? ¿Alguien sabe qué significa laissez-faire? Aunque no sepa francés, que se escribe laissez-faire. Bueno, laissez-faire... Ah, ahí tenés habilitado el micrófono, pero no hablas, ¿eh? Ya no está. Laissez-faire significa dejar hacer, tipo fluir. Es como esa idea, ¿sí? O sea, de eso se trata el liderazgo laissez-faire, justamente. Dejar hacer. Ahora vamos a ver si es tan bueno ese liderazgo o no. Verónica, 2 puntos. Ah. Antes de seguir hablando yo, ¿nos querés comentar algo sobre esto de lo que hizo Levin? Mira, te di tiempo para que termines tu trabajo y todo, ¿eh? Ahora me dice que no, me muero. No, que él estudió, él tuvo con un equipo y estudió los tres estudió, el burocrático, Burocrático no, autoritario. el autocrático y el laissez-faire. Bien. Y él hizo con los tres, puso un líder en cada grupo
que de chicos lo hizo con chicos y que después los hacía rotar a todos los chicos. Todos pasaban por cada líder diferente y así ellos eligieron, o sea, vieron que el burocrático era el mejor, el que más servía. No es que me quiera poner pesado, pero guarda, no diga burocrático porque es otra cosa. Sí, no, es cosa. Autocrático o autoritario. Que por ahí autoritario es más fácil para no Exacto. confundir las palabras. Sí, Bien. Bueno. Ellos en realidad llegan a la conclusión de que el mejor es el democrático. ¿Sí? Eso lo digo no para corregir la Verónica. No para corregir la Verónica, sino para que no se queden con una idea mala. De hecho, el trabajo de Verónica es muy bueno. Así que lo pueden tomar para profundizar esto, porque yo les doy como un concepto así muy... Ella pone 3 ejemplos que son muy, muy interesantes, sobre todo el de la verdulería, que no sé si lo querés comentar, porque aparte es tuyo particular. Está bueno. sí, o sea, sí, era muy extenso, igual lo fui cortando también. No, bueno, pero sintetizarlo. Sí, yo trabajé, en total fueron casi 7 años. La dueña era una chica y era joven la dueña. Y ella te enseñaba, pero ella te decía, yo te lo enseño hoy y listo, vos tenías que aprender de lo que ella te enseñaba ese día. A partir de ese día vos tenías que hacer las cosas sola. Tipo por imitación, digamos. Y como a ella le gustaba. Exacto, como a ella le gustaba, también tenías que trabajar de la manera que a ella le gustaba, no podías hacer lo que vos querías. Por eso yo puse que tenía aspectos con los dos tipo de líder, ya con el ISF y el otro, el autocrático. Correcto. Había un tipo de liderazgo para enseñar y otro para exigir, digamos. Perdón, ¿eh? Exacto. Entonces no siempre tiene que ver... Ella te daba... Dale, perdón. Me mata la conexión porque me llega tarde. No. Dale, así yo como una tostada mientras. Contame. Bueno, ella también te dejaba trabajar, pero vos tenías que trabajar a su manera, a su gusto. Yo trabajaba sola, la mayoría de mi horario en el que yo estaba trabajaba sola, pero ella no te decía qué hacer o qué no hacer. Pero si ella venía y vos no habías hecho algo que justo había que hacer, pero ¿cómo te dabas cuenta? Habían días que se hacían muchas cosas y uno solo no llegaba y le decías y te decía, y yo no tengo vida, sino porque me la paso trabajando acá adentro. Siempre tenía una excusa, no era un líder perfecto, siempre tenía una excusa diferente. Tampoco se ponía a decir, uy, sí, hoy hay mucho para hacer, voy a ayudar. No, ella si tenía cosas para hacer, lo hacía. Y no se fijaba en los empleados. Bueno. Más allá del descargo de Verónica. Está muy bueno lo que explica. No, igual yo siempre se lo dije. Yo siempre se lo dije. Nunca tuvimos el de patrón a empleada, sino ni tampoco trato de amigas. Nunca fuimos. Sí había no sé, algo, respeto mutuo entre las dos, pero yo siempre le dije, voy a hacer lo que a vos te conviene. Y cuando a vos te conviene me decís tal cosa y cuando no. Se lo decía. A veces le decía, soy más dueña yo, parece que vos, porque yo pasaba más tiempo y me encargaba de muchas más cosas que ella. Eso pasa en Por un eso montón ella a de mí lados. no me exigía. Ella a mí no me exigía. En cambio, por ahí cuando contrató gente, ella lo tenía, no me gusta, listo. No trabaja como yo le enseño una vez, no trabaja como yo le enseño, listo. La he hecho. Y así pasó un montón de gente. Claro. Y la que seguía era yo. Bueno, lo que me interesaba rescatar de este relato que está bueno, ella también lo escribe ahí, así que lo tienen. Es que no tiene que ver solamente con si un tipo de liderazgo es bueno o no, sino que ella demuestra que esa líder, digamos, que tenía ahí, aplicaba diferentes estilos de liderazgo. Entonces, utilizaba un estilo autocrático para exigir, digamos, y un estilo laissez-faire para trabajar. Entonces, de esa manera es como que no van de la mano los dos estilos de liderazgo. O sea, una cosa me decís hacer lo que quieras, pero después por otro lado me exigís, me retás, lo que sea. Bueno, de esa manera sería un poco utilizar.
un estilo de liderazgo u otro. Para hacerles una conclusión y que les quede algo sobre el tema de los estilos de liderazgo, bueno, acá tienen igual un cuadro que no lo voy a desarrollar todo ahora, pero lo tienen en las filminas donde determinan los 3 tipos más características. Pero básicamente lo que podemos analizar es el rol del líder, que es lo más importante. Que el líder autoritario es aquel que está vinculado más con emitir órdenes, o sea, exigir, emitir órdenes, decir hay que hacer esto y punto, y no comunicarse ni integrarse demasiado con el grupo. O sea, la comunicación pasa por dar órdenes, nada más. El famoso jefe que ni conocemos o que nos dice algo y el de arriba, el famoso el de arriba, bueno, el autoritario. Después está el democrático, que es como un punto medio en el cual se busca más la participación del grupo, ¿sí? En las decisiones. Un clima más amistoso, como dice acá, se busca que, y sobre todo el líder es un guía, un orientador, es decir, es una persona que está presente, pero que no emite órdenes, sino que busca la mejor manera de hacer las cosas. También existen, no es que no existen ninguno. Yo he tenido líderes democráticos en mi trabajo, que siempre me decían, bueno, nosotros hacemos las cosas de esta manera, pero si surge alguna manera más mejor de hacerla, más mejor no, me corregí, mejor de hacerla, adelante, digamos, proponé, eso es más democrático. Y el laissez-faire es dejar hacer, por eso les digo, uno cuando dice dejar hacer, piensa que está bueno, pero en realidad en términos de Levin, ya empezó 9:15, Nicolás, tan temprano te dormí. Bueno, el líder laissez-faire o permisivo es aquel que solamente da información, no se vincula con el grupo, digamos, y lo único que hace es dejar hacer, no está al tanto de lo que está pasando. Entonces no tiene que ver con un dejar hacer de, qué bueno, me dejan hacer. Tiene que ver con que no sé a quién recurrir cuando tengo un problema, siempre está desentendido, nunca sabe nada, entonces lo único que hace es comunicar información, o sea, tipo difusor de información, nada más. No se involucra, ¿ven? Eso sería un poco la idea del líder permisivo laissez-faire. Entonces, según Levin, dice que el líder permisivo laissez-faire prácticamente no sirve, porque no es un líder directamente, es una persona que no se involucra dentro del grupo, y que según los estudios de él, como decía Verónica hoy, de esos 3 grupos el que más había funcionado era el democrático. ¿Qué es lo que hacía la diferencia entre uno y otro? El que está acá en la parte de resultados. ¿Qué pasaba cuando el jefe se iba? Esa era la diferencia. Porque vos tenés un jefe autoritario, porque estás sometido, digamos, a lo que te dice, trabajás. Pero ¿qué pasa cuando el líder se va? Cuando no está. Entonces decía, bueno, tanto en el caso de la CEFER como en el caso autoritario, los trabajadores bajaban su rendimiento cuando el líder no estaba. Ahora en el democrático lo sostenía. Entonces esa es la diferencia que él encuentra. Piensen que son escuelas de sociología y psicología, hacen experimentos y analizan, digamos, cómo se comportan los grupos y las actitudes, los comportamientos de las personas. Bien, eso serían resumidas cuentas lo que tiene que ver con los estilos de liderazgo. Tienen este cuadro para ampliarlo y tienen el trabajo de Verónica, que está muy completo sobre el tema. Y después, los estudios de MacGregor, que es un poco lo que tomó en realidad Agustina, pero que lo vamos a retomar en alguna otra clase. Tiene que ver con la dirección por objetivos, ¿sí? Que es como un nuevo concepto que trae él, decir, bueno, dirección por objetivos, que tiene que ver con establecer objetivos o metas concretas en cada una de las áreas, y se dirige en función a si nos acercamos o nos alejamos a esos objetivos. Entonces, en función del grado de lejanía que tenemos de los objetivos, que por ejemplo un área tiene esos objetivos, vemos si lo que necesitan esas personas es motivar, o sea, un incentivo para mejorar el rendimiento, o una capacitación. Porque muchas veces es no tengo ganas o no me siento motivado para hacerlo, y otras veces es tengo ganas pero no lo sé hacer. Entonces lo que la conclusión que saca es, bueno, ¿por qué no estamos llegando al objetivo? ¿Porque no sabemos o porque no queremos? Si es porque no sabemos, aprendizaje y capacitación. Si es porque no queremos, incentivo para mejorar el rendimiento. ¿Estamos? Bien. Y acá tenemos las características de la teoría X y la teoría Y.
que son las dos que él plantea, digamos, como la idea que a él le parece que es lo que estaba bien y lo que se venía haciendo. Básicamente estas teorías tienen que ver con cómo se trabajaba dentro de las organizaciones y él decía, bueno, la administración se responsabiliza de los medios de producción, esto está repetido a propósito porque siempre la administración es la que pone los medios de producción, o sea, las herramientas, las materias primas, todo eso. Pero ¿qué es lo que cambia? En la teoría X dice, el hombre carece de ambición, trabaja lo menos posible y sin incentivos no se motiva. Mientras que la teoría Y dice, el hombre puede motivarse y asumir responsabilidades por sí mismo, tiene sus propias metas. Entonces acá empieza a aparecer un hombre más racional, digamos, un hombre entre comillas, ¿no? Un hombre, una mujer más racional, un colaborador, que tiene sus propias metas. Lo que después nos va a llevar también, no todo es tan color de rosa como les digo siempre, lo que después nos va a llevar también a el cruce de de intereses, que tiene que ver con los intereses personales y los intereses organizacionales. Y ahí me voy a Fayol, que hoy estoy que me voy y vengo, si se pierden avísenme. Y ahí me voy a Fayol, que tiene otro principio que se llama subordinación del interés particular al interés organizacional. Re largo el principio, pero bueno, se llama así, porque después algunos dicen el principio de subordinación y no se sabe qué se subordina a qué. Básicamente es eso, o sea, Fayol dice, bueno, los intereses particulares de las personas van a quedar en un segundo plano porque lo que importa es el interés de la organización. Agárrensela con Fayol, él dice eso, ¿sí? Pero bueno, ese es otro de los principios de Fayol. Hoy en día tenemos lo que se llama los costos de agencia. Los costos de agencia son, digamos, aquellos problemas o inconvenientes o pérdidas de rendimiento que tiene una organización por no resolver o alinear los intereses personales de las personas que trabajan con los intereses de la organización. ¿Hicieron matete con todo lo que dije recién? ¿No? Los que no tienen cámara pueden hablar también, porque yo veo acá 6-7 personas, pero no son los únicos que están en la clase. ¿Entendieron? Me preocupa este silencio. Fue muy rápido, profe. Bueno, ¿quién habló? Me lo perdí. Nico. Ah, Nico, me parecía así. Bueno, vinculé varias cosas. Dije que la teoría X y la teoría Y, que son las dos que plantea, digamos, o que ve MacGregor, en la escuela de la psicología en particular, habla de que la administración se responsabiliza siempre por los medios de producción, pero él encuentra dos modelos. Uno que tiene que ver con un modelo en el cual los trabajadores carecen de ambición, digamos, por lo menos eso es lo que considera la dirección, trabajan lo menos posible y sin incentivos no se motivan, o sea, necesitan que tener algún incentivo adicional para poder trabajar y mejorar su rendimiento. Y dice, el control u orden se logra con el método de la zanahoria y el garrote. ¿Qué quiere decir el método de la zanahoria y el garrote? Lo que conocemos nosotros como premios y castigos. Eso quiere decir zanahoria y garrote, ellos lo dicen en esos términos. Pero aquí es lo mismo, o sea, el trabajador se mueve cuando lo premian, digamos, y si no, espera sanciones. Eso sería un poco la idea de cómo se controlaba, entre comillas, en esa teoría X. La teoría Y, que es una teoría un poco más blanda o amigable, tiene que ver con motivar a los trabajadores que empiezan a mostrar que no solamente tienen, digamos, motivación propia, sino que además tienen intereses particulares. O sea, demuestran intereses personales. Como los tenemos todos, digamos, en ese momento era como la novedad, pero hoy en día todo el mundo tiene intereses particulares, no es que uno va a trabajar solamente para que a la organización le vaya bien. Si vas para eso, trabaja gratis, digamos. O sea, uno tiene obviamente también sus propias metas con un trabajo, que no son solamente la económica, pero lo puse como un ejemplo. Vieron cuando dice, este trabajo podré crecer, podré tener posibilidades de crecimiento, bueno, todas esas cosas son cuestiones vinculadas a los intereses propios, que no es mala palabra, porque muchas veces dicen, intereses propios, sí. El orden es autodirectivo, es decir, la administración organiza métodos operativos para que los miembros los usen. Es decir, que acá, como los trabajadores tienen una motivación propia, tienen una forma, digamos, tienen algo que los mueve, ellos mismos se autodirigen, o sea, se autocontrolan y se autoorganizan para poder lograr, porque el logro de sus objetivos conllevaría a el logro de los objetivos organizacionales. Más adelante eso se pone en crisis, que fue lo que dije después,
Y se empieza a ver que no siempre los objetivos organizacionales van de la mano con los objetivos personales. Entonces ahí empieza a ver lo que se llama un cruce de objetivos, de objetivos o de intereses. Entonces ahí me fui a Fayol primero, me fui para atrás, digamos. Y dije, Fayol tiene un principio que se llama subordinación del interés particular a interés organizacional, palabras más, palabras menos, que quiere decir que él decía que existían estos intereses personales o particulares, pero que tenían que quedar al margen de algún punto porque siempre tenían que prevalecer los de la organización. Después me volví para adelante con la historia, digamos, y ahora estoy en el presente más presente. Y digo que hoy en día eso es algo que las organizaciones gestionan, ¿sí? Lo que tiene que ver con los intereses tanto de los colaboradores como de la organización, y tratan de alinearlos. Todo eso que no se alinea, digamos que no se logra alinear, se llama costos de agencia. Los costos de agencia tienen que ver con la pérdida de rendimiento que tiene una organización por no poder alinear o por no poder incentivar o motivar al trabajador lo suficiente. O sea, es la diferencia entre el interés organizacional y el interés del empleado. ¿Estamos hasta ahí? Ahora sí. Me sonríe, así que calculo que sí. Bueno, hasta acá era la clase 3. Venimos re bien. Hasta acá era la clase 3, que era la parte de la escuela de la sociología y la escuela neoclásica. Vamos a ver qué decía la clase 4. Sí, guarda, habré cambiado alguna pavada. Clase 4. Fíjense que a partir de que terminamos con las escuelas le cambio el colorcito al fondo para que no sea tan aburrido. La clase 6 ya, que ya lo estoy empezando a preparar, vamos a ver un colorcito más azul. Ya a esta hora me cuesta incentivarlos con lo que sea porque ya están cansados. Imagínense con qué cara me miran los que tengo a las 10. Ya se va a abrir, ya se va a abrir. A ver, a ver. Bueno, mientras tanto, mientras se abre, les voy adelantando algún aviso. Primero tenía que pasar unos chivos que ya puse en el... Y me perdí el machete. Se está haciendo la muestra de carreras en este momento, así que aprovechen a chivear las carreras del instituto para que empiece a anotar gente. El instituto tiene Instagram a partir de hace poco, así que si quieren síganlo. Subí un cuestionario anónimo que es para tercero, para un análisis de demanda que estamos haciendo. Si pueden colaborar con los chicos de tercero, háganlo. Ya van a llegar ustedes. Les quería lavar la cabeza con eso. Ya vi que algunos contestaron, así que les agradezco. ¿Puedo sumar algo? ¿Qué pasó? Que ahí en la encuesta, Sí, yo la hice, gracias. y en la parte donde dice que se puede elegir hasta 3 ítems, solamente dejaba elegir uno. Gracias, no me había dado cuenta. Lo voy a revisar. Bueno, gracias a los que colaboren. Es anónima, así que no lo hagan para quedar bien conmigo, pero sí para quedar bien con los chicos de tercero, para colaborar. ¿Qué más? No, bueno, y eso era no eran tantos los chivos, era eso. Bien. ¿Qué más entonces? Bueno, vamos a arrancar con la clase 4, lo que sería la clase 4. Yo quiero que no se hagan lío con esto de las clases que yo voy poniéndole otro número. O sea, yo siempre voy subiendo una clase más y bueno, vamos viendo hasta dónde llegamos. No me escandalizo si no llegamos, pero bueno, esto dice clase 4, pero hoy es la 5, ¿sí? Bueno, lo que sí voy a adelantar un poco es el tema contexto, ¿sí? Lo voy a decir un poco más rápido porque no quiero que se nos vaya el tiempo viendo el contexto, sino prefiero gastarme todo el tiempo que sea necesario en la parte de los autores. El contexto del 50 más o menos, que es el que empezamos a ver. Le subí, ese era otro autochivo. Le subí una red conceptual impresionante, no sé si la vieron. Qué humilde el profesor. La armé yo. Me llevó como 2 horas, así que espero que la miren, aunque sea, porque no saben lo que fue que entren todas las fotitos y los nombrecitos en esa red conceptual. Bueno, eso es una síntesis y un machetón para ustedes.
Está genial, dice Marita. Bueno, un punto más para el final. Nada, ese es un machetón para ustedes, también para el final. Como tipo, no les resuelve nada porque no dice lo que piensa cada autor. Ustedes después si quieren se arman un cuadro, resumen o lo que sea. Pero lo que sí dice es, digamos, una vista rápida de relacionar la escuela con el autor. Cuando lo tomábamos en la universidad, creo que no está Rocío hoy, pero cuando lo tomábamos en la universidad, un error muy común, les digo, era, porque nosotros le tomábamos un oral también sobre autores, y en escrito también pasaba, no vincular el autor con la escuela. Parece una pavada, pero para el final se supone que lo tienen que saber. Por ejemplo, le preguntábamos teoría de las relaciones humanas y, ay, no sé, y después le decían, ay, pero si me decías mayo yo ya sabía. Bueno, eso ya es tarea, ¿sí? No todos los autores tienen una escuela. Por ejemplo, Dewey, que es el primero que vamos a ver ahora, no tiene una escuela. Es un aporte que yo tomo de Dewey, de él. Pero las escuelas me refiero a las más concretas, tipo la escuela clásica, la neoclásica, la de las relaciones humanas, el estructuralismo, burocracia, el management japonés y todas las que ya saben. A eso me refiero. Bueno, el contexto del 50 básicamente va a estar dado por, en realidad es del 50 en adelante, ¿no? Porque la crisis del petróleo fue en el 70 y pico. Pero bueno, más o menos nos estamos manejando en esos años. La crisis del petróleo, ya habíamos hablado el otro día de los gobiernos de facto en Argentina, que entre el 30 y el 76 fueron 6 golpes de Estado. El desembarco del peronismo, ¿sí? Que a favor o en contra, pero en Argentina fue algo importante a lo largo de toda esa época. Y la Guerra Fría, que también se extendió bastante y que no solamente es importante por la cuestión bélica, sino porque enfrentó a los... ¿Alguien sabe a qué enfrentó la Guerra Fría? A ver, ya que estamos. Y eso medio que explica por qué fue tan larga también. Digan no si es no, chicos. No, me dicen dos nada más. Antonella, ¿vos sabés, por ejemplo? Si no me dicen nada. No, ni idea. Si no me dicen nada, los mando al frente. Bueno, enfrentó a los dos grandes modelos hegemónicos en ese momento, vinculados, bueno, a lo económico, a lo social, a todo, que son el capitalismo y el socialismo. De los cuales salió, obviamente, ganador el capitalismo, que es donde estamos hoy en día insertos. Obviamente quedan todavía regímenes socialistas, pero son muy pocos, ¿sí? En ese momento existía la URSS, la ex-URSS, que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se dividió y hoy en día se considera como parte del socialismo a Rusia, a China, a algunos países, ¿sí? Pero bueno, por eso acá está Estados Unidos y China, porque son como las dos grandes potencias vinculadas, una del capitalismo y la otra del comunismo. Bueno, avanzamos. Dewey hace un aporte que lo eligió alguien. Agustina lo eligió. Vinculado a lo que es la democracia, la educación y la cooperación. En realidad su aporte más importante está vinculado a la parte de la democracia. Él hace un análisis de la democracia y lo que es interesante es que él hace un análisis más amplio de la democracia y no la considera como nosotros la consideramos a la democracia únicamente como emitir un voto, digamos. Él considera la democracia como no solamente una democracia política, como sería la democracia de poner el voto y que los gobernantes sean elegidos por el derecho popular, sino que también tiene que ver con la democracia de los medios de producción, algo que hoy en día sabrán por todos los medios que también está en discusión y en crisis y en recontradebate. Pero quiero decir, Dewey ya en ese momento, en 1900, lo de Dewey es un poco anterior al 50 de hecho, ya empieza a hablar de eso y dice, la democracia no es solamente política, la democracia también es económica y es social. Entonces dice, bueno, ¿qué democracia puede haber si hay 2 o 3 personas o 2 o 3 empresas que manejan los medios de producción? Entonces ahí habla un poco de lo que es el peligro de la democracia desde el punto de vista económico. Habla de la división de las clases sociales, vinculado a lo que venía diciendo recién. Es como que hay
una clase social dominante que es la que maneja los medios de producción y después está todo el resto que es la que digamos, la clase conocida como trabajadora y genera una brecha más importante de social, digamos, genera nuevos pobres, bueno. Todo ese análisis es el que introduce Dewey dentro de lo que es la parte de democracia. Y además él plantea que el problema de la democracia, además de ser un problema económico, además de político, es que no se enseña la democracia real, sino que en las escuelas, por ejemplo, se enseña solamente a que la democracia es votar, se hace el simulacro del cuarto oscuro y no mucho más. Entonces él dice, eso es lo que se hace en la educación. O sea, el planteo de la educación tiene que ver con eso, con decir, ¿cómo vamos a pretender que las personas defiendan la democracia si a la escuela no se les enseña que la democracia es un todo integral? Y después agrega, porque obviamente es un autor que tiene una visión cooperativista, agrega que la forma de entender la democracia es con la cooperación, pero no se refiere a que todo el mundo sea una cooperativa, sino que se refiere a la cooperación entre semejantes, entre personas. Esa es la única manera. O sea, la cooperación en contra de la competencia deliberada, digamos, que plantea el capitalismo en este caso. O sea, es un autor obviamente que está en contra del capitalismo y lo plantea de esa manera. Bueno, y la paradoja de la democracia y el contexto de la época es lo que les venía diciendo hasta recién, que Dewey empieza a hablar de la democracia, a escribir sobre la democracia en un contexto que era de lo más antidemocrático que tuvimos en la historia, tanto a nivel mundial como a nivel nacional. O sea, los regímenes totalitarios como fue Mussolini, Hitler, todos esos, y después traído acá, Argentina también fue la época en la que empezaron todos los golpes militares. Bien. O golpes de Estado, vamos a generalizar. Eso es la importancia que tiene traer a Dewey. No es que es una escuela ni nada, sino que él hizo unos cuantos libros. Y bueno, me parece importante traer este aporte porque así como vemos autores que defienden el capitalismo, como vimos a Ford, a Taylor y todos ellos, también ver autores que están en contra, digamos. Yo trato de... Por eso les doy tanta cantidad de autores, no porque sea jodido, sino porque trato de traerles la mayor cantidad de enfoques posible. Bueno. Y después agrega que Mario Bunge es un autor mucho más actual, que después habrá tomado de Dewey y lo habrá resignificado. Mario Bunge se murió hace poco, de hecho, el año pasado o este año. Es un autor que ha hecho varias cosas. Dice, propone una alternativa al capitalismo y al socialismo que la denomina democracia integral. Esto lo leo porque lo puse justamente para que les quede. Esta incluye igualdad de acceso a riquezas naturales, igualdad de sexos y razas, igualdad de oportunidades económicas y culturales y participación popular en la gerencia de aspectos comunes. Una sociedad más justa puede emerger de la conjunción de empresas cooperativas y debate democrático. O sea, fíjense, Bunge, lo que es la democracia para Bunge. O sea, va muchísimo más allá del voto, ¿sí? Esta idea de democracia integral es un concepto que está bueno. Si bien nosotros no vemos la escuela de Bunge porque no existe, sí está bueno que tomen el concepto de democracia integral de Bunge, ya sea para algún trabajo, los que no eligieron, o porque puede ser evaluado en algún momento. ¿Sí? ¿Avanzo o quieren que explique de nuevo lo de la democracia integral? Igual ese concepto se los dejé escrito en la filmina. Vieron que a mí no me gusta dejar todo escrito porque no me gusta ser de los profesores que leen la filmina. Pero algunos conceptos particulares que les quiero dejar para que los tengan, se los escribo a propósito. Por ejemplo, este lo escribí literalmente para que lo tengan. El de Bunge. Bueno. De Dewey era eso nada más. O sea, obviamente es un autor que escribió muchísimas más cosas como todos, ¿no? Pero yo tomé solamente ese aporte porque me interesaba que ponerlo acá en situación. Y mira, Marita, vamos a ver la parte de... Ah, ¿no está? Ah, sí está. Vamos a ver la parte de Simon al final, de proceso decisorio. Espero que lleguemos a ver algo del enfoque japonés porque me aprendí unas palabras en japonés y tengo miedo de no poder usarlas. Bueno. La teoría de la organización de Herbert Simon, que es ese señor que aparece ahí, es una teoría muy amplia. Nosotros vamos a ver algunos aspectos en particular, pero es una teoría, y esto saben que no va acá. Esto sí, es una teoría que está muy vinculada
a aspectos vinculados más a lo que conocemos hoy como organización. Él le llama teoría de la organización porque es como que dice, bueno, la organización es esto. Pero básicamente es una teoría que vincula aspectos de las anteriores, pero concibe a la organización mucho más parecido a como la concebimos hoy en día. De hecho, él trabaja sobre todo lo que es el aspecto de la toma de decisiones, ¿m? Y aquellos aspectos que son determinantes dentro de la organización o que influyen dentro de la organización para la toma de decisiones, como puede ser por ejemplo el tiempo, que es una dimensión muy importante. Entre las dimensiones que él menciona para la toma de decisiones, una de las más importantes es el tiempo, la otra es el conocimiento, el conocimiento es importante para tomar decisiones, y otra tiene que ver con el comportamiento del grupo. No es lo mismo la decisión que puede tomar un grupo que puede tomar otro. Bien. Entonces hace un análisis completo del proceso de toma de decisiones, hace el típico proceso de manual, o sea, agarra y dice, para tomar una decisión organizacional, punto 1 se hace esto, punto 2 se hace lo otro, punto 3 y así. Y también clasifica las decisiones, que eso es muy importante. Lo importante de Simon es el proceso de toma de decisiones, la clasificación de las decisiones, el concepto de racionalidad limitada y el concepto de hombre administrativo. Todo eso son los aspectos que vamos a tomar nosotros de un autor que escribió muchísimo más que eso. Eso lo repito con todos porque sería injusto no decirlo. Bueno. Fíjense lo que dice Simon, que como que la gran mayoría arranca, digamos, como criticando a uno anterior. A ver si se dan cuenta a quién puede estar criticando. Los principios no han superado el análisis crítico que hicimos, ya que en lugar de un principio unívoco hemos encontrado una serie de dos o más principios mutuamente incompatibles y en apariencia igualmente aplicables a la situación administrativa. ¿A alguien se le puede ocurrir a quién o a quiénes puede llegar a estar refiriéndose cuando habla de principios unívocos? A mí por lo menos dos se me vienen a la cabeza, así que no hay una respuesta única. Pausa para ruido de tostada mientras piensan. Vamos, que todavía no terminó la clase, no se me duerma. Taylor. Taylor, bien. Sí, es el primero que se me vino. Porque el único que habla de principios unívocos es Taylor. Pero ¿quién más habla de principios? Fayol, chicos. Acuérdense que Fayol es el primero que habla de 14 principios. Nosotros los vamos hablando a medida que van surgiendo. No es que les dije principio 1, principio 2, principio 3. Pero el tema está, ¿sí? Lo vamos a ir seguir analizando. Fayol es el que analiza principios. La diferencia es que él no dice que son unívocos, sino que dice que se adaptan a cada una de las organizaciones, ¿sí? De hecho hay unos cuantos que han elegido principios de Fayol. Si alguno quiere, algunos se los mandé, pero otros por ahí que no se los mandé me piden y les mando el principio recortado. Yo sé que a Laura se lo mandé y creo que a Jonathan también, pero hay algunos más que han tomado principios, así que si quieren se los recorto del libro y se los mando. El libro no lo subo porque es muy largo y no lo vamos a ver. Bueno, fíjense cómo hay un mismo concepto, que es el de autoridad. Ya lo vimos de 4 maneras distintas. Ahora lo vamos a ver de la cuarta, digamos. Fayol hablando de la autoridad autocrática, digamos, y de derecho divino, es decir, esta autoridad que deviene y que conlleva una responsabilidad, como ya lo dijimos. Weber hablando de la autoridad legal y burocrática, que es la que él propone, ¿sí? Dada por un cargo, por un puesto. La sociológica hablando de la necesidad de participación, que lo vimos en la parte de... no lo vimos con estas palabras, pero lo vimos con los estilos de liderazgo, cuando decíamos el liderazgo democrático es lo que se está buscando, que sería un poco eso, la necesidad de participación. Y también cuando veíamos la parte de la sociológica y psicológica es la de... se me fueron los nombres, Levin y McGregor, que vimos hace un rato.
La de Lewin es la de los estilos de liderazgo, que la necesidad de participación pasa por la búsqueda de un estilo de liderazgo democrático. Y la de MacGregor pasa por la propuesta de la teoría I, que hablaba de que los trabajadores eran personas que tenían intereses, motivaciones y todo eso que vimos hace un ratito. O sea que también tienen ganas de autodirigirse y participar. Ahora Simon va a introducir el concepto de influencia organizativa, que es un concepto importante que hasta ahora no habíamos visto. ¿Qué dice Simon sobre la influencia organizativa? Dice, la influencia es más que la autoridad. Es lograr la influencia necesaria para que la conducta de los demás se ajuste a los objetivos perseguidos. Entonces acá estamos hablando, ya nos estamos metiendo en el terreno escabroso de los intereses personales y los intereses organizacionales para alinearlos. De nuevo lo digo. La influencia organizativa es más que la autoridad. Es lograr esa influencia necesaria para que la conducta de los demás se ajuste a los objetivos perseguidos. Entonces, con eso agrega que la influencia organizacional es la conjunción de autoridad, comunicación, entrenamiento y eficiencia. Si quieren anotar esos 4 términos, lo repito. La influencia es la conjunción de autoridad, comunicación, entrenamiento y eficiencia. Es decir, que la influencia no está en contra de la autoridad, pero considera que la autoridad es solo una parte. Para llegar a la influencia, no, con la autoridad solo no alcanza, ¿sí? Para que yo realmente pueda influir sobre los demás, necesito... ¿Lo puede repetir, profe? No. Sí, Por sí. favor. Lo de los 4 términos o lo anterior. Si quiere todo. Bueno, no quiero, pero lo hago, no hay problema. Dice, la influencia es más que la autoridad. Es lograr. No me gusta mucho que repite influencia, pero lo saqué del libro, este concepto. La influencia necesaria para que la conducta de los demás se ajuste a los objetivos perseguidos. Que hablando de la teoría de la organización, los objetivos perseguidos serían los organizacionales. Si quieren, entre paréntesis, poner organizacionales. ¿Puede repetir la última parte? Que la conducta de los demás se ajuste a los objetivos perseguidos, entre paréntesis, organizacionales. No sé quién me preguntó, pero lo llegaste a copiar. Bueno. Y después dije... Sí, profesor, le pregunté, Marita. Bueno. Y después agregué, es la conjunción de autoridad, comunicación, entrenamiento y eficiencia. O sea, no alcanza solamente con tener autoridad sobre alguien, sino que además, para poder tener una influencia real, me tengo que comunicar con la persona, conocerla, saber cuáles son sus intereses. Entrenamiento, por lo que decíamos hoy, a veces no es que no quiere la persona, sino que no lo sabe hacer. Entonces, bueno, entrenarla, que los autores cuando hablan de entrenamiento por lo general se refieren a la capacitación, ¿sí? En ese momento no se hablaba así como capacitación, sino que se hablaba de entrenar, adiestrar, o sea, eran términos más duros los que se usaban. No es como hoy en día que el entrenamiento es ir a correr al paseo de las esculturas, sino que tiene que ver con un entrenamiento dentro de la organización, enseñar a hacer las cosas. Y eficiencia, que tiene que ver con conducir a los miembros a lograr de la manera mejor posible los objetivos. Por eso esos 4 términos, si no parece que les tiré 4 términos de la nada y no. Bien. ¿Cómo podemos considerar influencia hoy en día? O considerarse o ver ejemplos de influencia. Tienen que ver básicamente con cuestiones vinculadas a consejos, sugerencias, o sea, ese tipo de actitudes que no son solamente emitir órdenes y que sean acatadas. Tiene que ver con un proceso, digamos, en el cual uno conoce a la otra persona y sabe qué es lo que le puede recomendar, ¿sí? Hacer una recomendación, una sugerencia,
amigable para que esa persona no lo tome como algo, como una orden, sino como una mejora continua, que es lo que están buscando las organizaciones siempre. ¿Mm? Bien, eso sería lo que agrega Simon con la idea de influencia organizativa. Como en todas las escuelas, la teoría de la organización no es solamente de Simon. Nosotros lo tomamos como la base de la escuela, pero también hay un autor llamado Barnard, que no me importa que se aprendan el nombre, de hecho creo que no lo puse, pero sí vamos a tomar un aporte de él dentro de lo que es la teoría de la organización. Bueno, primero acá tenemos un cuadrito que resume lo que ya hablamos. En el concepto clásico de autoridad, el superior impone su autoridad sobre el subordinado, o sea, tenés que hacer esto y hacerlo. Y en el concepto de Barnard, que sería el de influencia, el que les dije recién, aparentemente también es de Barnard por lo que dice acá, el subordinado se somete cuando reconoce aptitud de influencia del superior. Influencia conocido como lo que ya vimos. Bien. Ahora hay una teoría dentro del... Esto es de todo dentro de la teoría de las organizaciones. La teoría del equilibrio, que es la teoría de la organización, habla de que tiene que haber un balance, o tiene que estar balanceada la forma de estimular y de compensar a los trabajadores con los aportes que realizan. Este es un tema que lo tomaste vos, Jonathan, lo tomaste de Fayol, pero está vinculado también a eso, ¿no? Un poco la idea de que empiecen a integrarlo en las escuelas lo hago a propósito, porque me parece que ya a poco estamos en condiciones de hacerlo. O sea, de empezar a decir, bueno, de autoridad más o menos sabemos quiénes hablan, de liderazgo, de división del trabajo, son como los temas fuertes que verán que los estoy repitiendo mucho porque son temas fuertes. Conflicto, que ya lo seguiremos viendo, y remuneración o incentivos es otro tema importante. Compensaciones es un término genérico que todavía hoy se utiliza. De hecho, creo que el material que yo te pasé decía compensaciones, ¿no, Jonathan? Sí, sí. Bueno, es un término que todavía se utiliza porque es un término que generaliza todo lo que el trabajador recibe por trabajar en ese lugar. No solamente el dinero, sino todo. A eso se refiere la idea de compensación. Entonces, la teoría del equilibrio lo que dice es que tiene que haber un balance entre lo que aporta ese trabajador a la organización. Cuando hablamos de aportes, no es aportes previsionales, no son los aportes de jubilación, todo eso, sino aportes a la organización, o sea, el rendimiento que aporta el trabajador y las compensaciones que recibe. Entonces, ¿qué dice? El balance desequilibrado va a ser siempre que el aporte sea superior a las compensaciones o al revés. Cuando los aportes son superiores a las compensaciones que se recibe, el balance está desequilibrado a favor de la organización, porque yo tengo mano de obra barata, por decirlo de alguna manera, pago menos, y el trabajador obtiene realiza un aporte significativo o superior a lo que yo le estoy compensando. Si es al revés, pocos aportes y se lo compensa mucho, está a favor de los participantes, dice acá, pero serían los colaboradores, ¿no? Y lo que busca con esta idea Barnard es un balance equilibrado. Acá puse menos, pero quiere decir que están en el mismo nivel. Igual podríamos poner para que sea más. Bien. Fíjense que acá pasa una vez más lo que les vengo repitiendo de un montón de escuelas. Él menciona 3 tipos de balance, pero él dice el que está bien es este. O sea, no es que dice todo bien con los 3 balances. Él muestra que se dan estos 3 casos, pero que el que se tendría que dar para él es el balance equilibrado. Por algo se llama teoría del equilibrio. Este es un tema también bastante sencillo de entender. Está bueno porque es bastante lógico, ¿no? De entender. ¿Lo entendieron bien o no? Es bastante fácil. Ya como que no tienen ganas de entender más nada, pero ya terminamos. Y por último la teoría del conflicto, que también está dentro de la misma escuela, no cambié de escuela, estamos en la teoría de la organización todavía. La teoría del conflicto es aquella que, en realidad la teoría del conflicto, nosotros ya habíamos visto un aporte de conflicto de Durkheim, si se acuerdan, que lo veía como el conflicto como algo negativo, como algo que había que evitar, como un síntoma de crisis, ¿sí? Entonces lo que decía era que la solución al conflicto o evitar el conflicto tiene que ver con dividir el trabajo adecuadamente, que luego lo vamos a ver en teoría de sistemas como el concepto de entropía, pero eso va a ser ya la clase que viene.
Es la escuela que viene, pero ya no vamos a llegar. Eh, entonces, no me fui todavía igual. Dentro de la teoría del conflicto, entonces lo que él hace es, bueno, decir, bueno, primero vamos a analizar por qué se generan los conflictos en la organización y categorizar a esos conflictos para ver, o sea, para no tomar el conflicto como algo negativo sin primero analizar qué tipo de conflictos se pueden dar. Entonces, ¿qué dicen? Tipos de conflictos puede haber tres. Uno es el individual o intraindividual, que tiene que ver con el conflicto personal, el famoso conflicto personal, ¿sí? El conflicto individual que atañe a una persona y que obviamente esa persona después cuando va a trabajar va con el conflicto a cuesta, por decirlo de alguna manera. Otro es el conflicto organizacional, que es el que se da internamente entre los colaboradores. Y el otro es el interorganizacional, que tiene que ver con los conflictos que se dan entre empresas o entre organizaciones, ¿sí? O sea, va como de un alcance, ya que estamos con el alcance, de un alcance más pequeño o más bajo a un alcance más alto, en cuanto digamos, a magnitud del problema o del conflicto. Y después plantean dos modelos, digamos, en realidad más de dos modelos, pero los clasifican dos, que tienen que ver con la resolución de conflictos vinculados a los modelos analíticos, o sea, que tienen que ver con analizar la situación desde un punto de vista hasta matemático, si se quiere, para ver cómo resolverlo. Y el otro, un modelo de negociación que tiene que ver con acordar entre las partes, digamos, la decisión que se va a tomar para resolver el conflicto. Tanto una negociación propiamente dicha, como puede ser hablarlo, digamos, y consensuar algo, como llegar a una decisión democrática, como puede ser, bueno, entre todos votamos qué se hace con este problema, ¿entienden? No me voy a detener tanto en los modelos de resolución de conflictos porque no lo vamos a ver tanto por ahora. Después cuando veamos conflicto seguramente sí. Pero lo importante de esto es que aparezca por primera vez la idea resolución de conflicto. Hoy en día hay hasta capacitaciones que se hacen en las organizaciones de cómo resolver conflictos. Bueno, nosotros vamos a ver otro enfoque cuando veamos la clase de conflicto que no está de acuerdo con la idea de llamar resolución de conflictos, sino que lo llama manejo de conflictos, que no es lo mismo, pero bueno. La idea no es confundirlos, sino mostrarles que nadie está de acuerdo con nadie, en definitiva, como en la vida. Y bueno, mostrarles que hay distintas formas de ver las cosas. Pero fíjense cómo viene el devenir y la evolución de los conceptos. Conflicto ya aparece por segunda vez. La primera vez como la idea de Durkheim, ahora le agregamos esta idea de los tipos de conflicto y los modelos de resolución, y más adelante cuando veamos la clase de conflicto le vamos a agregar la visión actual que tiene que ver con no hablar de resolución sino de manejo, y por el otro lado también otras visiones que tienen que ver con el conflicto como una oportunidad de mejora. Bueno, suficiente por hoy, ¿no? Yo podría seguir una hora más, pero bueno, si como tengo otra clase no puedo. Bueno, la clase que viene vamos a ver teoría de sistemas, que es muy sencilla, así que la vamos a pasar medio, no les digo rápido, pero muy sencilla. Vamos a ver el modelo Toyota y lo vamos a vincular con el modelo Ford porque son bastante opuestos y se los vincula siempre porque son del mismo rubro, digamos. Y eso hasta ahí era la clase 4. Y la clase 5 tiene lo que falta, que es la parte de administración estratégica. Lo que tiene la administración estratégica es que, como les decía el otro día, ya más que historia, son, digamos, cosas que se utilizan en forma igual hoy en día que cuando se hicieron, porque son ya más del 80, de cosas muy actuales, digamos, en términos de la disciplina administrativa, el 80 es ayer, o sea, no es que es hace tanto. Entonces, son todas cosas que se van aplicando hoy en día. Entonces lo vemos como en la última escuela, la administración estratégica, pero en realidad son todas cosas que tienen plena vigencia en forma pura. Así que eso va a ser la clase que viene. Y ya después vamos a empalmar con responsabilidad social, que seguramente nos va a llevar una o dos clases, yo creería que dos. Y ya después vamos a avanzar en cuestiones de comportamiento organizacional. Cuando veamos las cuestiones de comportamiento organizacional ya vamos a tener otro tipo de trabajos prácticos, seguramente voy a plantear algunos casos para debatir en clase, etcétera. Así que bueno, las actividades van a ir cambiando. Por ahora lo que les quería decir hoy con respecto a la actividad, no es que no van a tener más tarea, no se pongan contentos,
Pero mientras tanto vamos a seguir trayendo las tareas de ustedes y lo que quiero es que los que no eligieron todavía tema lo elijan, cualquier duda me consultan, porque esta actividad que ustedes hicieron tiene una segunda parte. ¿Mm? Pero para eso primero necesito que todos elijan tema, porque después vamos a ver qué tema se vincula con cuál y tiene una segunda parte. Esta que ustedes hicieron es una primera parte que es muy importante, pero después le vamos a agregar una cosa más. Así que bueno, chicos, chicas, si no hay ninguna otra consulta, los dejo por hoy hasta la semana que viene. Gracias. Chao, profe. Gracias, me dicen. Chao, no. Y me quedan las palabras en japonés para la próxima. Chao, chicos. Chao, Chao, profe. hasta luego.